Gracias. No sé quién habló, pero habló en inglés. Entonces, les decía, este valor que está sobre el eje X, le llamamos P, puede ser positivo o negativo, ¿no? Puede estar del otro lado. En el eje Y buscamos el lugar que le corresponde a Q y en Z a R. Les reitero que esos valores pueden ser positivos o pueden ser negativos, ¿no? El eje Y es negativo hacia el otro lado. Entonces, uniendo R con P o P con Q o Q con R, estamos graficando una porción de plano, pero a su vez, este triangulito que se ve allí, en forma esquemática, es un pedacito del plano, pero el plano es infinito. Entonces, esta traza, que yo llamo traza, que va desde R a Q, que va desde P a Q, en realidad continúa hasta el infinito porque es una recta, porque el plano es infinito. Esta otra también continúa hacia ambos lados y esta también hacia ambos lados. O sea, que cuando determinamos las trazas de un plano, una traza es una recta, que se genera con la intersección de dos planos. Un plano que es el coordenado y el otro plano es el plano que tenemos nosotros con esa ecuación de AX más BY más Z más D igual a 0. Ahora, cuando el término independiente no está, entonces no podemos armar esta ecuación porque no podemos dividir por 0. Entonces, en una ecuación que no tiene el término independiente, no tengo la ecuación segmentaria, pero sí existen las trazas. El plano existe lo mismo. Lo que pasa es que todas concurren ¿dónde? En el origen de coordenadas. Que ahí es donde se confunden y ahí es donde probablemente le plantee la duda, porque esto es muy fácil, una vez que obtengo esto. Entonces, si hay una ecuación, vamos a imaginar cualquier ecuación que no tenga el término independiente, ¿no? 2x menos 3y más z igual a 0. Este es un plano que no tiene término independiente. Pero sí existen las trazas, estos planos cortan a los planos coordenados. Entonces vamos hacia atrás. Todos los puntos que están sobre este plano YZ son los puntos de la recta esta, que es lo que llamamos traza. ¿Qué particularidad tienen todos esos puntos? Y porque están en el plano XY, están en este pizarrón, todos los puntos de esa recta tienen abscisa X igual a 0. Por eso cuando usted dice que X vale 0, esto se anula y me queda la ecuación segmentaria de una recta. ¿Qué recta? Y esta recta, que corta Y en Q y corta Z en R. Entonces usted tiene justamente la ecuación la ecuación segmentaria de la recta, pero que está en este plano, en el plano YZ. ¿Se entiende? Para lo cual dice que X valga 0. Si Y vale 0, si el eje Y vale 0, entonces estoy en todos los puntos del plano XZ sobre esta recta. Y si Z vale 0, están en el piso, están en el plano XY. Lo que le estoy tratando de decir es, si usted no tiene la ecuación segmentaria, usted puede decir, si X es igual a 0, me queda la ecuación menos 3y más Z igual a 0. Usted puede graficar porque es la ecuación de una recta. Dice Z igual a 3y, si despeja. Entonces, en nuestro sistema de ejes, cuando Y vale 0, 3 por 0, 0, Z vale 0, claro que pasa por el origen de coordenadas. Cuando Z vale 1, cuando Y vale 1, entonces decimos, bueno, si Y vale 1, 3 por 1, 3. Entonces Z vale 3, 1, 2, 3, aquí arriba. Entonces, para Y que vale 1, Z vale 3. Pasa por ese punto. Ahora, si usted da un valor negativo ahí, si vale menos 1, 3 por menos 1 es menos 3. Entonces, si vale menos 1,
Z vale menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Pasa por este punto y por ese punto. O sea que esta sería la traza. ¿Qué traza? Y esta es la traza en el plano IZ, como esta, en IZ, pero acá pasa por el origen de coordenadas. Y al pasar por el origen de coordenadas, y por este punto, donde Z vale menos 3 cuando Y vale menos 1, o por este punto que cuando Y vale 1, ¿sí? Z vale 3. Entonces vamos a suponer que ese valor es 3. Entonces la recta pasa por allí y sigue. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bajamos un poquito la cámara, porque estoy marcando este punto acá en menos 1, Y vale menos 1, Z, en el eje Z, Y es igual a 3Y, ¿no es cierto? Cuando Y vale menos 1, 3 por menos 1 es menos 3, entonces Z vale menos 3. Allí tenemos entonces otro punto. Pasa por 2 puntos, ahí tengo una recta. Usted podría decir, o ustedes podrían decir, bueno, ¿qué pasa cuando Y es igual a 0? Y cuando Y es igual a 0, la ecuación del plano va a decir 2x más z igual a 0. 2x más z igual a 0. De tal forma que acá también usted puede escribir z igual a menos 2x. Despeja. Cuando x vale 0, z vale 0. Pasa por el origen de coordenadas. Cuando x vale 2, cuando x vale 2, 2 por menos 2, menos 4. Entonces z vale menos 4. Está por acá abajo. Cuando x vale 2, z vale menos 4. Fíjese que a esto es paralelo al eje X, ¿sí? Y acá en 2, paralelo al eje Z. Entonces pasa por acá. Quiere decir que acá tiene 2 puntos. Pasa por el origen y pasa por acá. Después puede darle a X que vale 1, X que vale 2, X que vale 3. Los valores que usted quiera. Esta que está en azul continúa hacia allá y sería otra traza. En XZ sería la traza de perfil. Y de la misma forma, usted puede decir qué pasa cuando Z es igual a 0. Si Z vale 0, entonces me queda 2x menos 3y igual a 0. 2x menos 3y igual a 0. Entonces usted puede despejar y o puede despejar x, como usted quiera. Por ejemplo, pone que 2x es igual a 3y, después el 3 lo pasa dividiendo, y le queda entonces que y vale 2/3 de x. Entonces cuando x vale 0, 2/3 por 0 es 0, y vale 0. También pasa por el origen de coordenadas. Y cuando x vale 3, se simplifica y vale 2. Cuando x vale 3, y vale 2. Esto es 1, por acá será 2. Entonces x que vale 3, y que vale 2. Por ahí pasa, por estos dos puntos, por el origen y por acá. Todas las trazas pasan por el origen de coordenadas. ¿Por qué? Porque si x vale 0, y vale 0 y z vale 0, 0 menos 0 más 0, 0. Se verifica para ese punto. Entonces, ustedes pueden encontrar otro punto, como hicimos acá, acá o acá, y tenemos las tres trazas. Estas trazas cortan en los ejes P, en Q y R, en los ejes X y Z. Acá todas las trazas coinciden en el origen de coordenadas. Nada más que no se ve como aquello, porque yo quiero ver una porcioncita de triángulo. Usted acá lo puede generar donde quiera. ¿Por qué? Porque es en la intersección de las trazas. Acá todas se cortan, la roja, la azul y la negra, todas se cortan en el origen de coordenadas. Si Z vale
acá. Z vale 3 cuando I valía 1, ¿sí? 3 por 1, 3, entonces Z valía 3. Y después acá, si yo quiero que Z valga 3, entonces este menos 2 pasa dividiendo. X valdría 3 sobre menos 2, menos 3 medios, menos 1,5, ¿se entiende? Si Z vale 3, entonces paso el menos 2 dividiendo y X me queda en menos 3 medios. ¿Por qué? Yo quiero que Z valga 3, porque acá en esta expresión, cuando I valía 1, me queda 3 por 1, Z también valía 3. Entonces, para Z que vale 3, X vale menos 3 medios. X vale menos 1, menos 2, menos 3 medios por acá. Y con Z que valía 3 por acá. Entonces, si yo trazo esto hacia arriba y este acá, esto debería cortarse por acá, o sea, en esta traza azul que se continúa ahí. Y usted dice, ¿para qué? Bueno, esto, los dos tienen altura Z igual a 3. Ahí hay una porción de triángulo. Es más, donde a usted se le ocurra unir dos puntos, este punto con este punto, pertenecen a las trazas. Esta era una traza, esta era otra traza. Entonces, esto es un triangulito y es una porción de plano. ¿Hay alguna forma de visualizarlo? No. No se puede visualizar. Porque esto, imagínense ustedes cortando a los tres ejes, X y Z, un plano que corta y pasa por el origen de coordenadas. Tiene intersección con un plano, con el piso, con el plano de costado, con todos los planos. Entonces se ven las trazas como tres líneas que se cortan en el origen de coordenadas y uno no puede visualizarlo tan fácil como esto. De allí la confusión. ¿Qué es lo que les dije yo el otro día? Ustedes deben buscar su graficador, escriben esta ecuación 2x menos 3y más z, lo grafican y de ahí lo empiezan a girar y a ver cómo está. Y van a ver que corta en el origen de coordenadas. Y que las trazas son estas líneas. La azul, la roja y la negra. La verdad que cada una tiene un... ¿Por qué? Esta que hice yo en negro, en X, en Y, Z, porque X valía 0, entonces estaban en plano vertical, en el plano del frente, pues le llamamos traza frontal a la negra. A la negra le ponemos traza frontal. La otra que hice después en azul con X y con Z, porque Y vale 0, entonces está en el plano XZ, en la de perfil. Entonces esta traza en azul es la traza de perfil. Lateral o perfil, como le quieran llamar. Y obviamente la roja es la traza horizontal porque es cuando Z valía 0. Cuando Z vale 0, estoy en el plano XY. El plano XY les recuerdo que es como si fuera el plano horizontal. Entonces le llamamos traza horizontal a la roja. Conclusión. Lo que ustedes deben saber sí o sí es que para encontrar las trazas y poder graficarlas, yo solamente tengo que hacer X igual a 0, o Y igual a 0, o Z igual a 0. Anulo uno de esos términos y me queda la expresión de una recta en ese plano que queda. Una recta en menos 3y más z igual a 0, en 2x más z igual a 0, o en 2x menos 3y igual a 0. Cada una de ellas es una recta. Esa recta es la traza del plano 2x menos 3y más z igual a 0. Ese plano interseca, corta a cada uno de los planos coordenados en esas rectas azul, negra y roja.
¿Me entendió? ¿Todos entendieron? ¿Alguien quiere preguntar algo? De todos los planos, el más complicado para interpretarlo gráficamente es este, el que pasa por el origen de coordenadas. Porque todos los otros planos, como vieron en el video la semana pasada, planos paralelos a los planos coordenados o planos paralelos a los ejes coordenados, es muy fácil de detectarlo gráficamente, ¿no? Por la forma que está puesto el plano. En cambio acá no es fácil. Yo puedo hacerlo dibujando una porcioncita de alguno de esos planos, como hice acá, uniendo 3 puntos de las trazas y sí o sí tengo una porción de plano. Bien. Pero lo mejor que pueden hacer ustedes, y es el consejo que les di y que les voy a seguir dando, es busquen un buen graficador y aprendan a utilizarlo. Bien. En el video vieron ustedes plano que pasa por 3 puntos, planos paralelos a los ejes, paralelos... Profe, ese plano que pasa por 3 puntos, usted lo mostró como producto mixto, ¿no? ¿Sí? La Y definición. claro, sería el área de un paralelogramo. No, ahí, a ver, estamos confundiendo. El área de un paralelogramo sale a través de un producto vectorial. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo defino 3 puntos, ¿sí? Imagínense que la yema de los dedos son 3 puntos, en esos 3 puntos apoya un plano. Sí o sí, se puede apoyar un plano en 3 puntos. ¿Estamos de acuerdo? Para definir la ecuación del plano generamos un vector de un punto hacia otro y de un punto hacia otro y generamos 2 vectores. Esos 2 vectores que están allí, el producto vectorial genera un vector perpendicular a esos 2 vectores, o sea, perpendicular al plano. Por lo tanto, ya tengo el vector normal. Después les dice un punto genérico sobre ese plano para generar otro vector. Ese vector del plano con el vector normal forman ¿cuánto? 90 grados. Por lo tanto, el producto escalar tiene que dar 0. Entonces, lo que usted dice es, cuando yo les definí la ecuación del plano que dice x menos x1, y menos y1, z menos z1, y después las coordenadas de los otros 2 vectores que estaban en el plano. Recuerden que yo les dije acá genera un vector B1 y un vector P1, P2, P1, P3. Esos 2 vectores, ¿sí?, tienen coordenadas. Vamos a llamar A1, A2 y A3. Y el otro vector, B1, B2 y B3. ¿Cómo es el resultado del producto de estos 2 vectores? Un vector normal al plano de estos 2. Multiplicado por este otro vector sería el producto escalar, me da 0. Porque los 3 vectores que estamos planteando nosotros están en el mismo plano. P1, P2, P1, P3 y P1, P. Si los 3 vectores están en el mismo plano, el producto mixto, ¿cuánto tiene que dar? 0. Entonces, cuando resuelven esto, les aparece la ecuación del plano en función de X, de Y y de Z, porque los demás son todos números. X1 y 1, Z1 y las coordenadas de los vectores A y B. O P1, P2, que eran X1, X2 menos X1 y 2 menos Y1, Z2 menos Z1. No importa el nombre que le ponemos. Pero no confundáis. Esto es un producto mixto que si vale 0 es porque los 3 vectores están en el mismo plano. Y sí, porque yo les definí el plano que pasaba del punto 1 al punto 2 y tenía un vector. Del punto 1 al punto 3 y tenía el otro vector. Entonces ahí tengo P1, P3. Y después definí
un punto P en el mismo plano, por lo tanto ese vector P1P, P1P2, que es el otro vector, y P1P3, que es el otro vector, los tres vectores están en el mismo plano. El producto mixto tiene que dar cero, el volumen es cero. Lo definimos. Que pasa por 3 puntos, después al final del video vieron que pasa por 2 vectores. La dirección de 2 vectores hace que yo pueda apoyar un plano. Pasa por un punto y paralelo a 2 vectores dados. Lo mismo. El producto mixto tiene que dar cero. Pero ahí no estamos hablando de ningún área, de ningún paralelogramo. La interpretación geométrica es el volumen de un paralelepípedo es igual a cero. Eso es en el producto mixto. Y sí, generamos un producto mixto para definir la ecuación de un plano. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Luego de eso, sigue, de acuerdo al libro, posiciones relativas de dos planos. Posiciones relativas de dos planos. Bueno, esto que estamos haciendo acá es la aclaración, porque me habían preguntado qué pasaba con las trazas de los planos. Un concepto relativamente sencillo. Yo, si quiero encontrar una traza, que es la intersección con los planos, no solamente de planos, de cualquier otra superficie, se llama traza a la intersección con los planos coordenados. Y puede tener la forma que sea. Es como si yo les dijera, ¿qué pasa si hay una esfera, una pelota, cuyo centro de esa esfera es el origen de coordenadas? ¿Qué verían ustedes como trazas de esa esfera? Esa esfera corta un plano, si corta el plano vertical. ¿Y qué queda? Queda una circunferencia. Corta el piso, sí, corto al piso y ¿qué queda? Una circunferencia. Entonces cada una de esas va a ser una traza, porque es la intersección con los planos. Es como si a la Tierra la cortáramos por el meridiano de Greenwich. ¿Qué veríamos? Una circunferencia. Si lo cortamos por la línea del Ecuador, veríamos una circunferencia. Entonces, si nosotros usamos no la esfera, cualquier otra superficie, la intersección de esa superficie con cada uno de los planos coordenados definen las trazas. Bien. Les dije entonces, ¿cómo pueden ser dos planos en el espacio? Y algo muy sencillo, dos planos podrían ser paralelos. Un plano paralelo a otro plano. Cualquiera sea la posición que tenga, ¿qué va a ocurrir con esos dos planos si son paralelos? ¿Cómo me voy a dar cuenta si hablamos de dos planos paralelos? Vamos a levantar la cámara. Y vamos a describir acá, a ver si se ve correctamente. Posiciones entre dos planos. ¿Se lee bien? ¿Se ve bien? ¿Les hago esta pregunta? Sí, profe. Porque estamos estrenando cámara. Esta cámara la compré ayer o antes de ayer en Córdoba. Así que es mejor que la anterior, ¿no? La que veíamos antes está bastante feita. Hasta en 3D se ve. Claro. Así que, bueno, después voy a pasar el CBU mío, así me vayan depositando algunos pesos. Bien, posición entre dos planos. Vamos a hacer vaquita para la cámara del profe. Claro. Ustedes vieron que a nosotros no, nada, somos unos pobres los docentes. Planos paralelos. Punto 1. ¿Cómo serán los planos paralelos?
¿qué tendrán en particular? Bueno, yo voy a tener una ecuación que dice A1 por X más B1 por Y más C1 por Z más D sub 1 igual a 0. De la misma forma que va a haber un plano pi sub 2 que tenga otras componentes, pero si yo quiero que el plano pi sub 1 sea paralelo al plano pi sub 2, ¿qué debe ocurrir? Que el plano pi 1 tiene las componentes A1, B1 y C1, que son las componentes ¿de quién? Del vector normal, ese plano. N1 va a tener componentes A sub 1, B sub 1, C sub 1. Y el plano pi sub 2 va a tener un vector normal A2, B2, C2. A, B, C. Esas son las componentes del vector normal. Si los planos son paralelos, sus vectores normales, ¿cómo son? Y son paralelos. No importa dónde estén los planos. Mis dos manos son los planos, ¿sí? Si los planos son paralelos, los vectores normales de esos planos, ¿cómo son? Y tienen que ser paralelos, no hay otra posibilidad. Un vector perpendicular al techo y un vector perpendicular al piso, ¿cómo son esos dos vectores? Y son paralelos entre sí. ¿Por qué? Porque uno es normal, perpendicular al techo, y el otro es perpendicular al piso. El techo y el piso, si están bien construidos, son paralelos. Los vectores normales, entonces, n sub 1 es paralelo a n sub 2. Quiere decir entonces que si pi1 si el plano pi1 es paralelo al plano pi2, el vector normal de uno es paralelo al vector normal del otro, lo que significa que sus componentes homólogas son proporcionales. A1 sobre A2 igual a B1 sobre B2 igual a C1 sobre C2. Apenas lo ven ustedes a las ecuaciones, ustedes tienen que ver si hay proporcionalidad. Y eso directamente define dos planos paralelos. Ejemplo, 2x menos 3y más z menos 2 igual a 0. Y yo podría tener acá menos 4x más 6y menos 2z menos 8 igual a 0. Entonces, por allí alguien mira las ecuaciones y pareciera que no tiene nada que ver uno con el otro. Pero 2 por menos 2 me da menos 4. Menos 3 por menos 2, menos por menos más 6. Y menos 2 por 1 es menos 2. ¿Se dan cuenta? Que a este plano yo lo multiplico por menos 2 y se transforma en esto. En el término independiente no. Porque menos 2 por menos 2 es menos 4. Más 4 y acá dice menos 8. No coincide. Si coincidiera sería el mismo plano. Pero así estamos hablando de dos planos paralelos. ¿Por qué? Porque sus componentes son proporcionales. Hagan al revés. Menos 4 dividido en 2 es 2 negativo. 6 dividido en menos 3 es 2 negativo. Y menos 2 dividido en 1 es menos 2. O sea que apenas miren y vean dos ecuaciones se van a fijar cómo son sus coeficientes homólogos. Si hay proporcionalidad. Si hay, son paralelos. Y si no hay, no son paralelos. Obvio. ¿Qué pasa si son perpendiculares los planos? Planos perpendiculares. ¿Qué significa? La pared y el piso son perpendiculares, forman 90 grados. Si está bien construida la casa de ustedes, si el piso es perfectamente para esta plomo. Un vector perpendicular al pizarrón y un vector perpendicular al piso, ¿qué pasa? Los vectores, ¿cómo son? Perpendiculares, obviamente. Tengo dos planos que son perpendiculares, dos planos que forman 90 grados, las dos manos serían, las palmas de mis manos serían los planos. Sus vectores normales también son perpendiculares. Cuando yo empiezo a poner cualquier otro ángulo que no sea 90 grados, los vectores dejan de tener ese ángulo de 90 grados. Por lo tanto, pi1 es perpendicular a pi sub 2, implica ¿qué cosa? Que n1 es perpendicular a n2. ¿Implica qué cosa? Que n1
producto escalar por n sub 2, ¿cuánto tiene que dar? 0. ¿Por qué? Por condición de perpendicularidad de vectores. O sea, A1 por A2 más B1 por B2 más C1 por C2 me tiene que dar 0. Este por este, más este por este, más este por este. La sumatoria del producto de las componentes homólogas. Esa sería entonces la condición de perpendicularidad entre planos. Bueno, quedaría también referenciar en el caso anterior, que era si eran paralelos, existe la posibilidad que además de paralelos sean coincidentes. O sea que sean el mismo plano. ¿Cuándo ocurre ello? Cuando además de A1 sobre A2, B1 sobre 2, C1 sobre 2, también D1 sobre 2 es el mismo algo. O sea que implica si D1 sobre D2, lo escribimos así, o sea que esta proporcionalidad de 1 sobre D2. Entonces cuando ocurre esto, además de A1 sobre A2, B1 sobre 2, C1 sobre 2, para que sean paralelos, si además de 1 sobre 2 también es igual a esta, cumple la misma proporcionalidad, entonces pi sub 1 es coincidente con pi sub 2. Coincidentes. ¿Cómo son los planos entonces? Coincidentes. Bien. Después habla de intersección de planos. ¿Qué será entonces la intersección de planos? Profe, ¿en qué página están del libro eso? En este libro, en la página 111. No sé si es la misma edición. En la intersección de planos nosotros tenemos, bueno, si son perpendiculares, obviamente que los planos se cortan. ¿Y qué generan? Generan una recta. Generan una recta. Que nosotros vamos a aprender. El próximo tema que sigue es, no el próximo tema, la próxima unidad es recta en el espacio. Definida también como intersección de planos. Obviamente que si son paralelos, la intersección es vacío. No se cortan, no hay nada en común. Si son perpendiculares, sí se cortan en una recta. Y si son oblicuos, también se cortan en una recta. En el caso que sean perpendiculares, tengo un ejemplo. El plano vertical y el plano horizontal forman la recta que es el eje Y. El plano de perfil, XZ, con el plano del piso, forman el eje X. ¿Estamos de acuerdo? Y el plano horizontal con el plano vertical forman el eje Y, así forman el eje X, y el plano vertical con el plano de perfil forman el eje Z. ¿Por qué? Porque son, en nuestro sistema dijimos ortogonal, los planos son perpendiculares entre sí, los ejes son perpendiculares entre sí, y determinan eso. Entonces, la intersección de un plano pi sub 1, intersección con el plano pi sub 2, igual a vacío. Si pi sub 1 es, en su intersección con pi sub 2, no tienen nada en común,
Entonces, ¿implica qué cosa? Implica que el plano pi sub 1 es paralelo al plano pi sub 2. Si dos planos son paralelos, la intersección es vacía. Ahora, puede ocurrir que no sea vacío, que la intersección de pi sub 1, intersección pi sub 2, ustedes saben que este símbolo es de intersección, ¿no? Teoría de conjunto, esta simbología corresponde a la intersección. Pi 1 y pi 2 me da, no vacío, sino que me da el mismo plano pi 1 o el mismo plano pi 2. O sea, ¿qué va a pasar? Que además de ser paralelos, son el mismo plano. Ponemos ahí entre paréntesis plano. Entonces ahí coinciden todos los puntos. ¿Cuándo nos daba? Nos daba con esto, ¿no? Cuando eran coincidentes. Eran las dos versiones. Que sean coincidentes o que sean paralelos. Si no son ni coincidentes ni paralelos, son oblicuos, entonces, o perpendiculares. Si no, se cortan. Si no, coma, se cortan en una recta. Y nosotros, o ustedes lo van a escribir cada uno de ellos, y van a encontrar la intersección de esa recta. ¿Cómo lo vamos a encontrar nosotros si todavía no hemos visto recta y no sabemos su ecuación? Vamos a interpretarlo a través de sus trazas. Entonces, imaginemos un plano, el que ustedes quieran. Yo siempre les pido que ustedes elijan las ecuaciones para que vean que acá no hay trampa, que ustedes pueden definir lo mismo. A ver, Julieta, dígame usted la ecuación de un plano. 3x ¿Sí? menos 2y Menos 2i. más 4z menos 1. Menos 1 igual a 0. Muy bien. Ese es el plano de Julieta. A ver, de Leonardi. Lea, si pongo que es Leandro. Sí, Leandro. Sí, dígame un plano. 5x, 4y, Más 4i. más 4y, más 2z, menos 3. Igual a 0. Tiene que decir ustedes igual a 0, porque si no, no hay igualdad, no hay ecuación. Tiene que haber siempre un igual. Estos son dos planos. Ustedes lo ponen en el graficador y después lo empiezan a girar y van a ver que se corta. ¿Cómo vamos a descubrir nosotros que se cortan? Dos opciones. Por un lado, encontrando las ecuaciones segmentarias de cada plano, si lo podemos graficar. Entonces, esta ecuación que eligió Julieta, muy bueno porque eligió igualado a 1, entonces ya tengo no sé si lo hizo a propósito, o es muy inteligente Julieta, o le salió de casualidad, como el mago Cacarulo, ¿no? De puro mago. Entonces, la ecuación queda 3x menos 2y más 4z igual a 1, porque este menos 1 pasa como más 1, y si divido todo por 1 no pasa nada, o sea que no tiene sentido dividir por 1. Pero lo que hacemos es escribir x dividido en cuánto. Esto tiene denominador 1, por lo tanto queda 1/3 más y este menos 2 lo paso al denominador, o sea, menos 1/2 más z, y el 4 lo paso al denominador como 1/4. ¿Se entendió, no? Pasamos el 3 al denominador del denominador, el menos 2 al denominador del denominador y el 4 al denominador del denominador. Entonces me queda 1/3 menos 1/2 y 1/4. Bien. Esa es la ecuación segmentaria de un plano. Vamos a ver la ecuación segmentaria del otro plano, que había que igualar a 3 y dividir todo por 3. Entonces me queda, si yo divido todo por 3, sobre 3/5, porque el 5 lo voy a pasar dividiendo. El 4 lo voy a pasar como denominador, entonces va a quedar 3/4. Y el z, que tiene denominador 3, recuerden que paso el menos 3 como más 3, ¿sí? Y después, ¿qué hago? Divido todo por 3.
y lo que está en el numerador con las letras X y Z lo paso al denominador. Y siempre tiene que ser positivo el X, el Y y el Z. Entonces, si hay uno negativo, se lo pasamos al denominador. Acá el negativo quedó, ese menos 2 quedó abajo el menos 1,5. Hacia arriba quedó todo positivo. Y este 3 sobre 3 obviamente queda igualado a 1. Entonces, en 3 quintos, en 3 cuartos y en 3 medios, tenemos las intersecciones con los ejes. Fíjense que son números pequeños, gracias a Dios, sus compañeros han elegido números pequeños. Entonces hacemos una escala grande. La escala grande sería, vamos a bajar un poquito más. Entonces, en el eje X, nosotros tomamos un marcador. Como 2 marcadores y voy a poner, ahí está el 1. Obviamente acá hay un medio. Acá tengo un medio y un marcador más, acá voy a tener la unidad. 1. Este es el eje Z. Y un marcador hacia acá va a ser una unidad en el eje, que acuérdense que es a la mitad de esta escala, ¿no? Si esto es 2, ustedes van a hacer en la diagonal de los cuadritos. Entonces observamos. Un plano tenía 1/3 menos 1/2 y 1/4. 1/3 de X. Quiere decir que al X lo dividimos en 3 partes. Acá tengo 1/3, 2/3 y 3/3. 1/3 en X. Menos 1/2 en Y. Quiere decir que para el otro lado, si esto es 1/2, o sea, un marcador, en menos 1/2, tenemos entonces en el eje Y. Estamos haciendo con rojo. Y 1/4 de Z. Acá teníamos una unidad, acá teníamos 1/2, entonces la mitad de la mitad, 1/4. Uniendo estos 3 puntos tengo las trazas de una porcioncita de plano que está del otro, en aquella pared sería, ¿no es cierto? Pero este sería un pedacito de plano. El plano de Julieta. En cambio, el de Leandro, a ver, 3 quintos, 3 cuartos y 3 medios. 3 quintos en X, 0,6. Entonces vamos a ver. 3 quintos. Si esta es la unidad, ¿sí? Yo lo tendría que dividir en 1 quinto, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos. Sería por acá, más o menos. El 3 cuartos de Y, si esto es 1/2, acá tengo 1/4, 2 cuartos y 3 cuartos. O sea, el 75%. Y el de Z se me va para arriba. ¿Por qué? Porque tenía 1/2, una unidad, y un marcador más, otro medio más, entonces tendría 1/2, 2 medios, 3 medios. Acá arriba hace que yo tenga que unir esos puntos. Una regla. Y tenemos este con este. Ese es el plano de Leandro. ¿Sí? Ese triangulito es una porción del plano de Leandro. Por supuesto, nos ponemos allí, rayarlo un poquito, y allí tengo otra porción de plano. ¿Dónde se cortan? Escuchad y con mucha atención. Un plano corta al plano coordenado, al plano vertical, y deja una recta. El otro plano también corta el plano vertical y deja una recta. Quiere decir que los dos planos tienen sus trazas verticales, y sus trazas verticales se cortan donde se cortan los dos planos. O sea, imagínense que ustedes tienen dos planos, y esos planos van a cortar acá, y donde se cortan los dos, ahí está la intersección, ahí está la recta. O sea, es la traza de la recta.
Trazas verticales. Ahora busquemos las trazas verticales. Si es traza vertical, está en este plano IZ. O sea, donde yo uní este punto con este punto, esta es una traza vertical o traza frontal. No sé cómo le llaman el dibujo, le suelen llamar traza vertical o puede ser traza frontal. Esta que está acá es la traza vertical del plano de Leandro, porque es entre el Z y el Y. Este es el eje Y, este es el eje Z y este es el eje X. Observen que en el rojo, en el plano de Julieta, este es en el eje Y y este en el eje Z. Esta es la traza vertical. Entonces, ¿dónde se cortan las dos trazas verticales? Acá, en este punto. Esa es la intersección de la traza vertical del plano de Leandro con la traza vertical del plano de Julieta. Además, las trazas horizontales. ¿Dónde están las trazas horizontales? Entre X e Y. Acá tengo una de X a Y, la que está en azul, y de X y Y la que está en rojo. La que está en rojo, si yo la continúo, se cortan acá. Esa es la intersección de quién, de las trazas horizontales. La traza horizontal de Julieta con la traza, con esta traza que es la traza horizontal de Leandro. Ahí tengo dos puntos de una recta. Ahí tengo dos puntos de una recta. O sea, ahora con negro, es decir, la recta esa es la recta. ¿Qué recta es? La intersección de los dos planos. Y además, debe verificarse qué cosa. Que las trazas verticales, la horizontal y la traza de perfil o la traza lateral, ¿cuál es la traza de perfil? Y entre X y Z, acá está el eje X, acá está el eje Z, esta traza de perfil del plano de Julieta, T sub P, traza de perfil. ¿Y cuál es la de? Y entre X y Z está la traza de perfil del plano de Leandro. ¿Dónde se van a cortar estos dos? Se tienen que cortar ¿dónde? Y si yo continúo las líneas, se tienen que cortar acá. Esa va a ser la intersección de las trazas de perfil. En la misma recta, o sea que las trazas homólogas, o sea, la horizontal con la horizontal, la vertical con la vertical, la de perfil con la de perfil, se van a cortar en 3 puntos y los 3 puntos están en la misma línea. Porque allí estamos encontrando las trazas de la recta, que todavía no hemos visto ecuación de recta. Pero miren, esta podría ser una recta, esto que yo uso como, y esa recta va a parar al pizarrón del frente, entonces en ese punto tengo la traza frontal de la recta, que es donde se junta la traza frontal de un plano y del otro plano. Esa también es traza de la recta, porque la recta corta el techo, corta el piso, corta la pared, a todos los planos que yo interponga por allí, planos coordenados. Así como yo tengo la intersección del plano con el plano de frente, y eso lo llamo traza, si tengo una recta, cuando corte el plano coordenado, ese punto va a ser una traza también. Pero la traza de una recta es un punto. La traza de un plano es una recta. ¿Se entendió? Sin que nosotros hayamos visto la ecuación de la recta, sí tenemos su gráfica. ¿Cómo? Reitero, yo grafico los planos, grafico las trazas de los planos y luego hago intersecar las trazas homólogas,
la traza vertical de uno con la del otro. Para que quede más claro, a Julieta le vamos a poner gamma, plano gamma, y a Leandro le vamos a poner alfa. Entonces, esto que puse acá, traza vertical de quién? Del plano alfa. Y esta roja que está acá, ¿quién es? La traza vertical de gamma. Entonces, la traza vertical de alfa con la traza vertical de gamma generan este punto, que va a ser la traza vertical de la recta. ¿Como quién? Como la traza vertical del plano alfa e intersección la traza vertical del plano gamma. La intersección de las trazas verticales de los dos planos me dan la traza vertical de la recta. De la misma forma, no vamos a escribir todo eso, pero la traza horizontal de alfa o intersección con la traza horizontal de gamma me van a dar la traza horizontal de la recta. Entonces yo voy a poner cómo está esa recta en el espacio. Ustedes cuando lo grafiquen y lo vean en su graficador, ¿qué van a visualizar? ¿Qué van a ver? Justamente esas intersecciones y van a poder visualizar la recta. Profe, no me deja Sí. ver su cabeza. No, Perdónenme, bueno, ya me hago cortado. Bien. Se ve bien el dibujo, ¿no? Estoy contento porque yo veo la cámara en el televisor, se ve hermoso. Más si estoy yo ahí. ¿Hay alguno que está haciendo algún comentario sobre mi persona? Ojo, ¿eh? Bien. Esto no termina acá porque cuando veamos recta, vamos a volver a hacer todos estos gráficos y van a poder volver, pero ya vamos a encontrar otras ecuaciones un poquito más divertidas, que serían las ecuaciones de la recta en el espacio, como intersección de planos. Bueno, entre las posiciones de los planos nosotros dijimos que podían ser paralelos, coincidentes o perpendiculares. ¿Sí? O no, dos planos cualesquiera, como eligieron ustedes, esos dos planos se cortan en una recta. ¿Qué podemos medir entre dos planos? El ángulo que forman dos planos. Ese ángulo se llama ángulo diedro. Diedro. Di viene de dos planos. Por eso ustedes escuchan hablar de las figuras en el espacio como el icosaedro, tetraedro, hexaedro, donde habla de intersección de un cuerpo formado por planos. La intersección de dos planos forma entonces un ángulo diedro. ¿Cómo medimos ese ángulo? Muy, pero muy fácil. Si yo tengo dos planos, tengo sus vectores normales. Plano palma de mi mano, vector normal, vector rojo. Mi otra mano izquierda, palma de la mano izquierda con el vector normal a él, que sería el vector azul. Si dos planos forman un ángulo, los vectores van a formar el mismo ángulo. En realidad los planos forman 4 ángulos cuando se cortan. Nosotros cortamos dos planos y generamos ¿cuántos? Generamos 4 ángulos, porque son opuestos por el vértice, dos pares de ángulos iguales. De la misma forma, si dos planos forman un ángulo, entonces sus vectores normales forman el mismo ángulo. Si yo empiezo a modificar, ¿sí?, el ángulo que hay entre los planos, también se modifica el ángulo entre los vectores. Si son perpendiculares, entonces los vectores son perpendiculares. Si empiezo a abrir o a cerrar, de la misma forma sus vectores normales van a formar el mismo ángulo. Entonces esto no tiene nada de nuevo, sino que solamente decir, si yo tengo ángulo entre planos,
ángulo entre planos, entonces con los mismos pi sub 1, hemos dicho que era A1X, B1Y, C1Z, más D1 igual a 0, y un plano pi sub 2 con A2X más B2Y más C2Z más D2 igual a 0. Entonces, el ángulo alfa pi1, pi2, el ángulo formado entre los dos planos, ¿qué va a ser? El arco coseno de ¿quién? De n1 por n2, producto escalar, sobre módulo de n1 por el módulo de n2. ¿Qué estoy haciendo acá? Escribiendo la fórmula de ángulo entre vectores. O sea, el ángulo alfa entre pi sub 1 y pi sub 2, ¿quién es? Es el ángulo alfa entre n1 y n2. O sea que acá no tengo que enseñar nada, no tengo que demostrar nada, ustedes ya saben, ángulo entre vectores. Bueno, acá es sencillamente el ángulo formado por los vectores n1 y n2. Vista de galería. Bueno. ¿Se entendió o no se entendió? Bueno, lo que sí van a demostrar si entienden o no después cuando interpreten los ejercicios. Cuando sepan resolver los ejercicios. Bueno, yo supongo que están todos ahí y están todos prestando atención. Vamos a ver distancia de un punto a un plano. Así como vimos distancia de un punto a una recta, también hay una fórmula para calcular distancia de un punto a un plano. Vamos a subir el pizarrón. Vamos. Bueno, Valentina, no sé qué está haciendo, tiene el micrófono. Ya lo paró. ¿Ahí alguien le puso Valentina el micrófono? Disculpe, profe, se activó el micrófono. No hay ningún problema. Mientras no esté haciendo nada malo. Tengan mucho cuidado, ¿sí? Con las cámaras y con los micrófonos, porque he visto que hay mucha gente que pasó vergüenza. Porque se escuchan cosas que no deben escucharse o se ven cosas que no deben verse. Bien. Vamos entonces distancia
un punto a un plano. Obvio que vamos a tener, por ejemplo, un plano que aunque yo lo dibuje de esta forma, su ecuación va a ser un plano pi con AX más BI más CZ más D igual a 0. Y un punto P sub 1 de coordenadas X sub 1, Y sub 1, Z sub 1. Entonces, el punto va a estar por acá. Este va a ser el punto P sub 1. Y ese punto P sub 1 va a tener una distancia al plano pi, que se mide como. Si yo tengo este punto bien grueso, y quiero medir la distancia que hay al pizarrón, ¿cómo hago para medir la distancia? La distancia que hay del punto al piso. ¿Cómo mido esa distancia? Con una cinta. Con una cinta, muy bien. Con Una algún cinta elemento bien. de medición. Perfecto, con una... Bien, y entonces yo tengo acá este punto, yo quiero medir la distancia acá al pizarrón, entonces digo, bueno, tomo la cinta y mido desde acá hasta acá. ¿Está bien? Cinta métrica, no veo que Julieta se ríe y se ríe. Bueno, ahí está mi cinta, mire. Mido desde el punto hasta el punto del pizarrón. ¿Lo ve? O lo mido hasta ahí, o hasta ahí abajo. Es la distancia más corta o la menor distancia. ¿Y cuál es la menor distancia? Tendría que ser perpendicular. Bueno, Bien, entonces, no solamente que busco una cinta, sino que busco como auxilio una recta como perpendicular al plano. ¿Para que mida qué cosa? La mínima distancia. Siempre que medimos, siempre buscamos la mínima distancia. Así como dijimos punto de un punto a una recta, yo puedo medir a cualquiera de los infinitos puntos de la recta. Pero ¿qué hago? Busco una escuadra, mido a 90 grados y digo, esta es la mínima distancia que hay de un punto a una recta. ¿Mediante quién? Mediante una recta perpendicular. Quiere decir que del punto al plano también tengo que usar una perpendicular, pero acá ya no puedo poner, porque esto es una representación del espacio. Entonces, la línea hipotética sería perpendicular. Ustedes imaginen que esta línea punteada es perpendicular, esa línea, al plano. O sea que yo tengo el plano acá, el punto acá, y yo busco una línea que sea perpendicular. ¿Y qué me puede ayudar a encontrar esa distancia mediante una perpendicular? El vector normal del plano. El vector normal del plano tiene componentes A, B y C. Así definimos el plano. Las coeficientes A, B y C definen un vector que es como este vector, mal dibujado, es perpendicular al plano. Pero además, ¿qué es? Y como es perpendicular al plano y la distancia se mide en una perpendicular al plano, el vector normal es paralelo a este segmento. Yo lo voy a llamar desde el punto P1 al punto Q. Ese punto Q pertenece al plano. El punto Q pertenece al plano. Entonces la distancia que yo quiero está en el segmento PQ. ¿Y cómo es PQ? Paralelo a N. El segmento PQ es paralelo al vector N. ¿Por qué? Porque yo quiero medir la mínima distancia del punto al plano. ¿Y cómo se mide? En una perpendicular al plano. Por ende, ese segmento perpendicular al plano también es paralelo al vector normal. Bueno.
Si yo encuentro acá este punto que pertenece al plano P0 y genero este vector P0P, y lo proyecto sobre la dirección de n, lo proyecto sobre la dirección de n, o sea, en forma perpendicular a n, este segmento va a ser la misma distancia que esta distancia que hay acá. ¿Se entiende? Entonces, donde el vector normal atraviese al plano, tengo el punto P0. El punto P0 pertenece al plano. P0 pertenece al plano pi. Por lo tanto, este punto que está sobre la dirección de n, con el punto P1, genera un vector que si yo lo proyecto, este punto pasa a estar acá y esta distancia es igual a esta distancia. Por lo tanto, la distancia que yo quiero medir y que ustedes deben medir, se va a medir como la proyección. La distancia D va a ser igual a ¿quién? A la proyección de P0, P1 sobre la dirección del vector normal. Que ustedes ya saben que la proyección de un vector sobre otro se calcula haciendo el producto escalar de los dos vectores, n, P0, P1, P0, P1n, sobre el módulo donde se proyecta, o sea, sobre el módulo de n. Bueno. Hacemos el producto escalar. N sería A, B, C por P0, P1. X1 menos X0. Y1 menos Y0. Z1 menos Z0. Ese va a ser nuestro producto escalar N por P0, P1. Lo resolvemos. Producto escalar. Este por este, más este por este, más este por este. La sumatoria del producto de las componentes homólogas. O sea, A por X menos X0, más B por Y menos Y sub 0, más C por Z menos Z sub 0. Y acá, distributiva. Igual, y seguimos. A por X, más B por Y, más C por Z. O sea, yo estoy tomando A por X, B por Y y C por Z. Y ahora voy a agrupar el otro término de la distributiva, menos AX0, menos BI0, menos CZ0. ¿Y qué es? Menos AX0, menos BI0, menos CZ0. Y X0, Y0 y Z0 son las coordenadas del punto P0, que yo dije pertenece al plano. Por lo tanto, si pertenece al plano, y yo lo reemplazo en la ecuación del plano, reemplazo P0 en pi. Entonces voy a tener A por X0, más B por Y0, más C por Z0. Se satisface la igualdad. ¿Por qué? Porque X0, Y0 y Z0 son las coordenadas de un punto del mismo plano. Entonces, si yo despejo D,
si despejo D, aquí es igual D a este término que está sumando pasa restando, menos AX0. Este que está sumando pasa restando, menos BI0. Y este pasa restando, menos CZ0. O sea que menos AX0, menos BI0, menos CZ0, ¿quién es? Es el término independiente del plano. Este es el punto D. Quiere decir que el producto escalar es... ¿No se fue olvidando el subíndice ahí, profe? Y sí, ¿dónde está su índice? Porque cuando distribuyó, no puso AX1 menos X0. Gracias. Pues yo lo miraba y digo, me falta algo. Ahí está. Esto es lo que me faltó. ¿Por qué? Volvemos hacia atrás, rebobinando. N por P0, P1. El vector P0, P1, si esto es P0, y esto es P1, es X1 menos X0, y 1 menos Y0, y Z1 menos Z0. Que está acá, y yo me comí, ¿qué cosa? El subíndice. 1, 1, 1. Entonces tengo A por X1 más B por Y1 más C por Z1 más todo esto que es D. Eso es el numerador. O sea, la distancia de, en definitiva, va a ser el producto escalar que quedó como AX1 más B por Y1 más C por Z1 más D sobre la raíz cuadrada del módulo de N, es la raíz cuadrada de ¿quién? De la suma de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. La suma de las componentes elevado al cuadrado. Y esa distancia la vamos a poner siempre en valor absoluto. Entonces, ¿ustedes qué van a tener? Van a tener A, B, C y D. Lo reemplazan, A, B, C y D. Van a tener las coordenadas del punto, X1, Y1 y Z1. Y como tienen A, B y C ahí abajo, todo esto son números y eso les va a dar el valor de la distancia de un punto a un plano. Ejemplo. Tomamos la ecuación de cualquier plano. Estamos cargando un poquito de tinta. Profe, usted va muy rápido. Bueno, yo soy la lenta. Porque yo voy copiando por atrás y usted va adelante, adelante, y al final hay ratos que me pierdo, no sé de dónde sale cuál. Porque si me pongo a mirar lo que usted hace y después ya no tengo tiempo para copiar. Después ve el video tranquila y copia y rezonga y hace lo que usted quiere. Dígame, ¿qué quiere preguntar? No, está bien, solo que hay momentos que cuando va muy rápido y me pongo a copiar y después llego a algún lado y después no sé de dónde salió, pero después ya me voy ubicando igual. No, solamente le digo de mi parte, no sé lo de... Bueno, yo tengo dos alternativas para ustedes. Una, que ustedes no copien y presten atención y traten de razonar y entender y después ven el video, o van haciendo captura de pantalla. Si están en una computadora, ustedes ponen imprimir pantalla, hay una teclita ahí, F1, F2 al final. En algún lado tiene que haber una tecla que dice imprimir pantalla. Hacen clic ahí y después abren un Word y pegan esa copia de esa pantalla. Después la recortan y le hacen lo que ustedes quieren, ¿no? Con su carita ahí abajo. No es lo que estoy pensando yo de hacer ese dibujito ahí, no. Cortan Va a desde aparecer acá. un apunto de Julio Profe. Claro, ustedes cortan desde acá para allá, ¿no? La impresión de la pantalla. Ahí hacen la impresión de la pantalla. No, pero siempre está su cara ahí, no sé, profe, siempre está. Yo soy como Dios, siempre. Lo que pasa, profe, es que usted antes era más chévere y pasaba la foto por el grupo. Sí, pero ahora se ve lindo. Bueno, ahora Ahora está bello. Ahora les paso la foto.
Ustedes saben A que veces, a veces no conviene perjudica. tener la cámara tan clara porque después se nota todo, 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 Sí, todo. eso me estaba mirando, yo me veo hasta las arrugas. Qué bárbaro. Bueno, pero como verán, mi calva es bien, bien. bien Es brillosa. liso sin defecto. Exacto. Bueno, ya les paso una foto. Vamos con un ejemplo. El ejemplo sería determinar la distancia del punto 1, 2, 3 al plano x menos 3y más 4z menos 2 igual a 0. Entonces, si quieren lo grafican, igual acá en el gráfico en 3D no hay forma de ver o verificar que esa distancia realmente es así. En cambio, en un graficador, en el graficador que ustedes hayan descargado en su celular o en su computadora, sí tienen que empezar a hacerlo girar hasta que el plano les aparece de canto, o sea, ven una línea del plano, ¿sí? O sea, lo van girando el plano hasta que quede una sola línea. Y allí van a poder interpretar la distancia si realmente concuerda de acuerdo a la escala que tiene el graficador que están usando ustedes. Entonces, acá lo único que hacemos es aplicar la fórmula. La distancia D va a ser A, que vale 1, B vale menos 3, C vale 4, D vale menos 2. Entonces, A que vale 1 por X sub 1, la coordenada vale 1, menos 3 porque es B, por Y sub 1, en este caso Y sub 1 vale 2, más C que vale 4 por Z1 que vale 3, más D, en este caso D vale menos 2. Entonces hemos reemplazado el 1, el menos 3, el 4 y el menos 2, 1, 3, 4 y menos 2, y las coordenadas del punto 1, 2, 3. Todo esto dividido en la raíz cuadrada de A al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado, más B, que sería menos 3 al cuadrado, más C, que sería 4 al cuadrado. Y esto nos da 3 por 2, 6, 4 por 3, 12. 12 menos 6 son 6, 6 más 1, 7, 7 menos 2, 5. Y abajo, 3 al cuadrado 9 más 1, 10, y 4 al cuadrado 16, 10 más 16, raíz cuadrada de 26. Si fuera 25, este cociente me daría 1, pero es aproximadamente igual a 1, porque en realidad es un poquito más de 1, por lo tanto el cociente es 0,90 y pico. Casi una unidad. Entonces, en la escala del graficador que tienen ustedes, van a obtener ese valor. Van a poder ver que a escala, una vez que lo giren, aproximadamente es muy pequeño y respecto de la escala que tiene el graficador. Profe, ¿puede bajar un poquito la cámara, por favor? Sí. Gracias. Bien. Bueno, ahí les saco una foto y les paso con el ejemplo. Vamos a continuar.
Ahí terminamos plano. Bien. Ahí en el ejercicio 234 de la guía de autoevaluación, el último ejercicio, dice resolver, deducir y obtener la ecuación del plano que contiene la base de una pirámide, encontrar la pirámide, etc. Yo les voy a graficar la pirámide primero aquí debajo. Tres, cuatro. Bueno, se observa cómo es la pirámide, ¿no? El eje Z, el eje Y y el eje X. Entonces los puntos que hay son bastante sencillos. Y esto está en el dibujo, en el libro, para aquellos que la copia del libro. Entonces tenemos un punto acá sobre el eje X, que tiene coordenada 2 en el eje X, o sea que en Y y en Z valen 0. Acá a esta altura tenemos 1 con 2 de Y. Entonces en 1, 2, y en el punto 2 y 2, 2 en X, 2 en Y,
Tenemos el otro punto, ahí tenemos la base, que es rectangular, tiene 2 unidades así de longitud, así tiene 2 unidades, una unidad hacia arriba, entonces acá sería la diagonal, no mide 2 unidades, mide un poquito más de 2, aunque acá aparezca, estos son 2 y estos son más de 2. Esto es raíz de 5 y esto es 2. 2,23 y 2, ahí forman un rectángulo. Y de allí, este punto que está acá tiene 4 de altura, en Z, y en el eje X 3 unidades. 3 y 4, o sea que está en la pared, y vale 0. En este punto, que es el vértice, ¿sí? Vale 3, 0, 4 las coordenadas del vértice. Este vértice que está acá, tiene coordenada 0 en X, está en esta pared, tiene 2 en Y y 1 en Z. Y este vértice que está acá, tiene 0 en X, 0 en Y y 1 en Z. Este vértice que está acá abajo, tiene 2, 0 en X, 0 en Z. Y este vértice que está acá, tiene 2 en X, 2 en Y y 0 en Z. Ahí tienen los 4 vértices en la base y aquello que está allí, sería el vértice de una pirámide con base rectangular. ¿Está? Dice, deducir y obtener la ecuación del plano que contiene a la base SRMP. Base SRMP porque le llama a esto S, R, M y P. Entonces, al vértice este lo llama M, al vértice este lo llama R, y al vértice este lo llama S. S, R, M y P. Entonces, deducir la ecuación de ese plano. ¿Cómo deducirían la ecuación de ese plano? Porque tienen en realidad 4 puntos. Y ustedes saben que hay ecuación de un plano que pasa por 3 puntos. O sea que con 3 puntos basta y sobra. Pero si lo razonan un poco, van a ver también qué cosa. Que ese plano es paralelo al eje Y. Si es paralelo al eje Y, no debería existir la intersección con el eje Y, por lo tanto en la ecuación segmentaria no habría Q, por lo tanto no habría Y. La ecuación tiene que ser en X y en Z, porque es perpendicular al plano XZ, pero es paralelo al eje Y. ¿Por qué es paralelo al eje Y? Porque este plano tiene acá en el piso este segmento paralelo a este y es paralelo al eje Y. Entonces está así inclinadito y lo tiene paralelo. Eso es una deducción. El plano tiene que estar en X y en Z. Y si no tiene Y, sería práctico encontrar qué cosa. Fíjense acá, corta el eje X en 2 y corta el eje Z en 1. ¿Lo están viendo ustedes? Esto que está acá es la traza del plano, que es la base de la pirámide, ¿no? La pirámide está inclinadita, pero digamos la base de esa pirámide, en SRMP, corta el plano XZ y en SIR, y sale paralelo al eje Y. O sea que yo ya podría escribir la ecuación segmentaria de esta recta. O sea, en el segmento SR, yo puedo definir una ecuación que dice X sobre 2 más Z sobre 1 igual a 1. Ahora, ustedes podrían, de esa ecuación, multiplicar todo por 2,
o saco común denominador y lo paso multiplicando, o multiplico toda la ecuación por 2. Entonces el 2 con el 2 simplifica y me queda x. Más 2 por z sobre 1 serían 2z. Y 2 por 1, recuerden que este 2 se multiplica a toda la ecuación, a toda la igualdad, entonces me quedaría x más 2z, y 2 por 1, 2, o sea, menos 2 igual a 0. Porque después de multiplicarlo por 2, lo paso para el otro lado. Hice la ecuación de un plano. AX más BY más CZ más D igual a 0, donde no aparece Y. ¿Cómo corroboramos eso? Y bueno, nosotros tenemos ecuación de plano que pasa por 3 puntos. ¿Qué puntos quieren elegir? Lo que ustedes quieran. Plano que pasa por el punto S por R y por M, o por S por R y por P. O por R por P y por M, eligen 3 de los 4 puntos. No es tan difícil. Vamos a elegir plano que pasa por 3 puntos. ¿Cuáles son los puntos? S, R y dijimos P o M, S, R, M. Entonces, antes decíamos punto 1, punto 2, punto 3, entonces poníamos en la expresión del plano decía X menos X1. Acá X1 sería S, por ejemplo. O R, o M, o P, lo que ustedes quieran. Elegimos S, R y M. Si elegimos S, sería X menos 2. Y menos 0 y Z menos 0. Ese sería con el genérico X y Z. Después los otros eran dos vectores. Si ustedes quieren S con R y S con M. Entonces definimos el vector S con R es extremo menos origen. El de R menos el de S. 0 menos 2, me queda menos 2. 0 menos 0, me queda 0. Y 1 menos 0. O sea, 1. Hice R menos S. R menos S. 0 menos 2, 0 menos 0, 1 menos 0. Y el otro vector que le dije yo podría ser el SM. El vector SM. Esto representaría el P1, P2 y este sería el P2, P3. O P1, P3. Entonces tengo que hacer M menos S. 0 menos 2, menos 2, 2 menos 0, 2 y 1 menos 0, 1. Entonces tengo las coordenadas de este vector y este vector. El otro era el genérico. Por lo tanto, acá voy a poner menos 2, 0 y 1, menos 2, 2 y 1. ¿Y qué tenemos que hacer con eso? Igualarlo a 0. Listo, resolvemos un determinante que sería como un producto mixto. Entonces, vamos así. Yo lo hago así, más fácil. X menos 2. Tapo fila y columna que multiplica aquí. 0 por 1, 0. 1 por 2, 2. 0 menos 2. Multiplica menos 2. Más. Y menos 0 es Y. Ya tengo que tapar. Fila y columna y hago contra diagonal menos diagonal. Entonces, menos 2. Y esta también menos 2. Entonces, menos 2 menos 2 me queda menos 2 más 2, 0. Por 0. Más Z menos 0 que Z. ¿Por cuánto? Y tapo fila, columna y hago menos 4 menos 0 es menos 4. Y esto tiene que estar igualado a 0. Entonces me queda menos 2 por X, menos 4 por Z. Este se hizo 0. Y acá me quedó menos 2 por menos 2 más 4.
igual a 0. Si yo divido todo por menos 2, menos 2 dividido en menos 2, 1, me queda x. Menos 4 dividido en menos 2, menos por menos más. 4 dividido en 2, 2. 2z. Y 4 dividido en menos 2, menos 2, igual a 0. ¿Quién es este plano? Ese plano que está ahí. O sea que, fíjense la diferencia de trabajo que hay entre una opción y la otra. O sea, yo hago, como tengo todas las coordenadas, todos los puntos, digo, bueno, plano que pasa por 3 puntos, hago todo el desarrollo y llego a la ecuación del plano. En cambio, esta ecuación la armé porque ya sabíamos que era paralelo al eje Y. Como era paralelo al eje Y, tenía la recta que era la traza, entonces ya tenía P y Q, en ese caso Q y R, y pude armar la ecuación segmentaria y de ahí directamente saqué la ecuación de plano. O sea que este camino es mucho más corto, pero yo se lo hago de las dos formas para que vean que si uno lo razona un ratito, si uno lo mira bien, con cariño, con ganas de entender qué estoy haciendo, puede encontrar la misma ecuación. Profe, disculpe, ¿le puedo pedir por favor que vuelva a explicar cómo encontrar la ecuación segmentaria? Que no me quedó claro. Yo les decía, usted en el dibujo observa que desde S hasta R, este segmento que está acá, es paralelo a este que está acá, ¿sí? Y forma la base ahí. Sí. Y ese segmento, con este segmento, porque tiene uno de altura y uno de altura acá, esos segmentos son paralelos. Entonces, el segmento este, que es la base de la pirámide, está paralelo al eje Y. Pero si usted continúa esta línea, con esta línea no se van a cortar nunca con el eje Y, porque son paralelas. Entonces usted se tiene que imaginar que acá hay un plano que corta al plano XZ en los puntos S y R. Y de ahí viene paralelo el eje Y. O sea que no corta el eje Y. Entonces en la ecuación segmentaria no va a estar Y. Va a estar el X y el Z. ¿Dónde corta el eje X? Ahí en ese punto, en 2. ¿Y dónde corta el eje Z? En 1. Entonces, usted ya tiene el P, el Q vale, el Q no existe y el Z vale 1. Y esta es la ecuación segmentaria del plano, que es paralelo al eje Y. Por eso no está ahí. Entonces, imagínense que este plano es paralelo ahí y yo puedo entonces deducir. Ahora, si uno no puede, yo entiendo que no todos van a hacer ante un ejercicio esa deducción. Pero si dice, tengo 4 puntos, elijo 3 de esos puntos y aplico plano que pasa por 3 puntos, armo los vectores, armo el producto mixto. Igual a 0 y cuando desarrollo todo llego a la misma ecuación. Este es el camino largo. El camino corto es haberlo deducido. Pero no se haga problema, si no lo deduce, no lo deduce. Igual tiene herramientas para determinar la ecuación del plano que contiene la base SRMP. Ese era deducir y obtener la ecuación del plano. Como dice deducir, uno puede deducir como deduje yo, o puede deducir la de la ecuación del plano que pasa por 3 puntos. Cada uno lo hace de la forma que puede y como lo interprete. Después dice encontrar la medida del ángulo agudo que forma la base SRMP de la pirámide con la cara determinada por los vértices SPQ. SPQ. ¿Y quién es Q? ¿Dónde está Q, profe? ¿Cómo? ¿Dónde está Q? Acá está Q. ¿No lo ves? Este es Q. Nada más que yo le puse como B de vértice. El vértice ahora lo rebautizamos como Q, según el dibujo. Entonces dice la cara determinada por SPQ. S, P y Q. Es una cara de la pirámide. Que la estoy rayando ahora. Sí, la cara que está frente a nosotros. Viendo el triedro. El ángulo que forma ¿quién? Esa cara con la base SRMP.
O sea, en la pirámide me están diciendo, respecto de la base, ¿sí? Esa cara, ¿qué ángulo forma? Para lo cual necesitaríamos también la ecuación del plano que pasa por 3 puntos, por S, por P y por Q. Y también le diría que es paralelo al eje Y. Esta cara es paralela al eje Y. ¿Por qué? Porque esto es paralelo al eje Y. Pero bueno, vamos a volver a hacer lo mismo. Plano que pasa por 3 puntos. Pero ahora nosotros generemos este vector SQ y el vector SP. Profe, Sí, ¿no se podría hacer con I igual a 0 y Z igual a 0, entonces X igual a 2? ¿La del plano? ¿y cómo quedaría la ecuación del plano? Buenas, Hola, Fabi. ¿cómo va? Bien. Usted tiene que escribir entonces ese plano, si es paralelo al eje Y, va a cortar al eje Z allá abajo. Usted debería deducir dónde lo corta. Fíjese, cuando pasamos de 3 a 4, bajó 4 unidades. Quiere decir que de 3 a 2. Si pasa de 2 a 1, tiene que bajar 4 unidades. Y después otras 4. O sea que estaría cortando en Z que vale menos 8. Ustedes como ejercicio van a tener en X que corta en 2 y Z que corta, según yo, en menos 8. Y esta tendría que ser la ecuación segmental. La ecuación del plano, multiplicando todo por 8, le quedaría 4X menos Z menos 8 igual a 0. Fíjense si hacen ecuación de plano que pasa por 3 puntos y llegan a esta ecuación. Si llegan a esta ecuación, tienen que calcular el ángulo entre ese plano y este otro. Y eso lo hacemos en la clase que viene. Yo le voy a dejar con la Sí, profesora gracias. que me pidió menos 20, todavía me queda un minuto, No, ya está. que les preste 5 minutitos de la clase. Bueno, terminen el ejercicio y nos vemos en la clase que viene. Y ya empezamos recto en R3. ¿Puede pasar, profe, la foto de esa? Sí, señor, ya les paso. Nos vemos, chicos. Chao, Fabi. Chao, Ya, profe. Juan. Nos Chao, vemos. profe. Chao, profe. Para la grabación. Profe.